Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento del instructor William Fajardo, matemático de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y doctorado en esta misma institución. Cuenta con extensa experiencia de docencia en educación superior en cursos de matemáticas para ingeniería y matemática pura, entre otros, además de una amplia formación e investigación en matemáticas puras y aplicadas. Bienvenidos. Gusto saludarlos a todos. Bueno, entonces hoy vamos a charlar acerca de desarrollemos gráficos profesionales y modernos usando Maple. Bueno, la charla de hoy está enfocada en mostrar el potencial que tiene Maple en la utilización de herramientas para desarrollar gráficos, utilizando un poquito más de programación y elementos, digamos, no tan elementales, pero tampoco vamos a ir digamos, tan a fondo. eh, Vamos a mostrar, digamos, una buena gama de código y se va a contar, digamos, a grosso modo, más o menos en qué consiste. No creo que alcancemos a hacer digamos, una visión exhaustiva de todos los códigos que aparecen allí. Y pues vamos a modelar como una parte importante del fondo que tiene Maple para programar. Bueno, vamos a comenzar entonces. Entonces, como dice aquí el texto, Maple tiene una gama de paquetes y procedimientos para generar gráficos en 2D y 3D. Entre ellos se incluyen, entonces, esos procedimientos que aparecen allí, plot y plot 3D, en minúscula, hay que tener claro eso ahorita, pues digamos que son los fundamentales para generar gráficos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones respectivamente. Hay 2 paquetes fundamentales para graficar, el paquete plots y el paquete plots tools. ¿Listo? El paquete plots, bueno, más adelante vamos a tocar esos paquetes un poquito más, digamos, en el enfoque. No solamente a partir de esos paquetes se pueden utilizar herramientas gráficas, sino que hay otros paquetes que tienen sus funciones y cosas particulares para poder graficar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como aparece allí, DTools, que es para ecuaciones diferenciales, Geometry, Student, Stats, que es para estadística. Entonces, ellos tienen, digamos, también herramientas para desarrollar, eh, digamos, conceptos de graficación. Pero digamos que nos vamos a enfocar ahorita un poquito más en plots y plots tools. Y vamos a hablar también, digamos, de un concepto importante, que es lo que se llama estructura de datos, ¿sí? En el enfoque, digamos, gráfico. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a cerrar mi cámara, nos vamos a enfocar en la presentación. Entonces, vamos a ver. Bueno, antes de comenzar, entonces, en esta introducción, voy a hablar un poquito acerca de algunos elementos fundamentales en Maple. Los vamos a tocar, entonces en su momento de pronto voy a ser más explícito para ciertos casos particulares. Entonces, uno primero que es fundamental es la librería de Maple, ¿sí? Entonces, la librería de Maple es un conjunto de elementos, dentro de ellos hay funciones, hay expresiones, hay constantes, hay como términos fundamentales que uno obtiene cuando abre una hoja de Maple. ¿Listo? Entonces, esos elementos son fundamentales. Por ejemplo, por decir algo, la función seno, la función coseno, la función tangente, todas las trigonométricas, otras funciones que están predefinidas de una vez. Y hay muchos elementos que se llaman expresiones en Maple. Esos elementos son fundamentales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aparecen lo que se llaman listas, conjuntos, en números enteros, que es lo usual, digamos, para trabajar en paquetes de programación o en paquetes matemáticos, números de punto flotante, matrices. Hay otros elementos como lo que se llaman arrays, que son arreglos. Entonces, Maple tiene muchísimos de estos tipos de expresiones. Entonces, cada uno de esas clases de elementos se llama tipo en Maple. ¿Listo? Bien.
También, como les decía, entonces hay procedimientos, que es lo que usualmente uno llama en Maple para el concepto de función, que realmente es un poquito más general. Aparece también otra noción importante que es lo que se llama región de código. Aquí vamos a utilizar algo de esto, ¿sí? Y para visualizar mejor códigos. Entonces, en su momento, digamos, hablaremos un poco más en detalle. Entonces, esos son elementos que vamos a utilizar. En charlas anteriores los he, digamos, como más contextualizado, pero digamos aquí en su momento particular vamos a, digamos, a dirigirnos a indicar qué significa. Bueno, entonces, la charla la vamos a dividir inicialmente en dos secciones grandes. Una que se va a llamar elementos básicos para crear procedimientos gráficos. ¿Listo? Entonces, pues, realmente vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hablar de lo que les comentaba del concepto de estructura de datos desde el punto de vista gráfico. ¿Listo? Pero antes que nada, pues bueno, vamos a ver entonces qué es un procedimiento gráfico en Maple. Procedimiento gráfico en Maple no es otra cosa que un procedimiento, ¿sí? Para el cual se tiene como finalidad, pues, digamos, realizar una gráfica. ¿Listo? Entonces, las gráficas en Maple, para lo que vamos a mirar, pues, es natural, se van a realizar en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar esos 3 tópicos aquí. Secuencias típicas de llamada de procedimientos gráficos, ¿sí? ¿Cómo podemos, digamos, armar un procedimiento gráfico? Propiedades comunes a esos procedimientos, uso de operadores o procedimientos, digamos, en relación, digamos, a formas en que se pueden definir esos procedimientos. Bueno, entonces, como les estaba comentando al comienzo, hay 2 procedimientos fundamentales para graficar. Entonces es plot y plot 3D. Esas son 2 funciones que están predefinidas en Maple. Entonces están en la librería y uno los puede utilizar directamente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta declaración, ¿listo? Está en modo matemático. Interrogante plot. Entonces, si le damos ahí Enter, nos abre la documentación de Maple y nos está indicando, digamos, cómo es que es el llamado de la función, cuáles son sus argumentos, la forma, digamos, diversa en que se puede utilizar, los parámetros, quiénes son, una descripción, digamos, de lo que hace cada una de las formas en que se está definiendo esa función. Fíjense que aquí está diciendo tipos de gráficas. Bueno, entonces se está indicando, digamos, cómo es el funcionamiento de la función plot. Y aparte, pues está dando ejemplos. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a revisar, por ejemplo, aquí un casito particular, que es el llamado de esta función. Por ejemplo, en esta forma que está allí. Entonces, plot tiene 2 argumentos. Un primer argumento va a ser una función, ¿listo? Esta función, entonces aquí, fíjense que es una función que está determinada por una variable independiente. Supongamos que esa variable es x, ¿listo? Entonces, el segundo argumento que aparece acá es lo que se va a llamar, bueno, esto es una igualdad. Entonces, el primer elemento de la igualdad, el que está a la izquierda, es la variable independiente de la función f. Y la segunda parte que está a la derecha de la igualdad, ¿listo? Esto es lo que vamos a llamar un rango, ¿listo? Y en Maple se llama rank. Entonces, el range, ¿cómo funciona? Se coloca, digamos, un punto inicial, 2 puntos y el punto final. Y es un rango en el que está variando a las x. ¿Listo? Obviamente x0 menor que x1. Bien, entonces, vamos a revisar un poquito acerca de esto. Bueno, análogamente lo que hicimos con plot, lo podemos hacer con plot 3D. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí una nota importante. Las expresiones en una o dos variables o expresiones que envuelven procedimientos y operadores, ¿sí? Son 2 formas en que se pueden definir funciones.
Bien, entonces vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a observar aquí directamente en estos ejemplos. Esta declaración, fíjense en que colocamos una expresión aquí, que es lo que entenderíamos como la f de x, ¿sí? La función. Y aquí colocamos la variable independiente y el rango que estamos analizando. Entonces estamos diciendo que x varía de 0 a 2pi. ¿Listo? Aquí estamos utilizando una notación para pi, digamos que es usual. También se puede utilizar la notación, digamos, a partir, digamos, acá de la paleta de expresiones de símbolos comunes. Por ejemplo, aquí aparece pi. Podríamos utilizar también esa. Pero bueno, utilicemos pi, p mayúscula y para indicar digamos, el símbolo que representa el número pi. Entonces cargamos esto. Entonces ahí nos genera el plot, ¿listo? De la función, y x está variando entre 0 y 2pi. ¿Listo? Bueno, miremos en 3D. En 3D trabaja la cosa muy parecido. ¿Listo? Entonces, aquí ya lo que tenemos es una función, por ejemplo, en dos variables. Entonces aquí ese sería el primer argumento. Y resulta que pues aquí ya los rangos van a ser en dos variables también. Entonces, hay digamos, una variación de x y una variación de y. X varía, digamos, de 0 a 4pi. Llevaría de menos 2pi a 2pi. ¿Listo? Vamos a cargar este. Y nos genera entonces la función. ¿Listo? Miren, ahí está la variación de x, la variación de y. ¿Listo? Y nos genera la función. Bueno, para esta última función, por ejemplo, pues otra forma de definirla es a partir de lo siguiente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir dos funciones sencillas. Entonces, en cuenta aquí cuál era la función que estábamos definiendo. La función seno de x por seno de y. ¿Sí? Para una función en dos variables. Entonces, a p, dos puntos igual significa que le estamos asignando a p esta expresión de la derecha. Esta expresión de la derecha es lo que entendemos como una asignación de una función. ¿Listo? Entonces, entre paréntesis las dos variables, una flecha, ¿sí? Seno de x. Entonces, a p le estamos asignando esa función, la que a la pareja xy le está asignando seno de x. Colocamos dos puntos simplemente para indicar que no quiero que me escriba qué es lo que hace la función. ¿Listo? A veces uno lo puede colocar aquí, es simplemente punto y coma. Por ejemplo, si le damos enter acá, yo sé que me está escribiendo qué es lo que hace la función p. Usualmente, digamos, a veces por como que no se vuelva tan engorroso lo que estamos observando, pues colocamos dos puntos simplemente para indicar que se escribe internamente, pero no está mostrando, digamos, en la interfaz. Bueno, de la misma forma que hicimos con P, vamos a hacer con Q. Definimos una función para Q que a XY lo envía en seno de Y. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar plot 3D. En vez de colocar la expresión seno de X por seno de Y, vamos a colocar P por Q. ¿Listo? Entonces es un producto aquí implícitamente de funciones. Aquí des en cuenta que lo que estamos escribiendo es solamente el rango en que está variando la primer variable, en este caso x, igual que en el caso anterior, de 0 a 4pi. El otro parámetro que aparece acá, entonces, es el rango en que varía la segunda variable. Ya no colocamos x igual, y igual. ¿Listo? Y es otra forma, entonces, aquí ejecutamos esto con enter y nos da como resultado la misma función. Entonces, hay varias formas de definir una misma función. Tanto eso se puede hacer para el caso de plot 3D como para el caso de plot. ¿Listo? Entonces, plot 3D para gráficos en 3 dimensiones, plot para el caso de funciones en una dimensión, en 2 dimensiones. ¿Qué? Plot 3D en 3 dimensiones, plot en 2 dimensiones. Bueno. Vamos entonces a entrar, digamos, a mirar un poquito más. Vamos allá a avanzar. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a crear un procedimiento que nos va a servir para graficar algo más que funciones, digamos, de esas usuales si uno trabaja en cálculo, por ejemplo. Entonces, el siguiente procedimiento acepta un punto inicial.
ese punto inicial va a ser un número complejo X más Y. Y calcula el número requerido de iteraciones. Entonces aquí vamos a colocar que un máximo número de iteraciones va a ser 10. Entonces esta es una sucesión que vamos a tomar. Entonces cogemos un punto inicial, ¿listo? ¿Y qué hacemos? Entonces a zn más 1 le asignamos zn al cuadrado más c. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a llamar esta función de la forma siguiente. Conjunto de Mandelbrot. Es posible que ya algunos de ustedes, pues no sé, pronto se hayan topado con ese tipo de expresión por ahí. Bueno, entonces esta es una función. Entonces la función tiene dos argumentos, un argumento x y un argumento y. Aquí tenemos dos variables locales, entonces a z le estamos asignando. Esto que estamos haciendo aquí es evaluando el punto, evaluando el x más y por y. Este y mayúscula aquí en Maple representa la unidad imaginaria. ¿Listo? Bueno, entonces x, y son las coordenadas, digamos, del complejo. Eval f es lo que está evaluando y lo está escribiendo como si fuera una pareja, no una pareja, sino un número complejo, pero donde las componentes ya son números de punto flotante. ¿Listo? Algo así como números decimales. Bueno, a m le vamos a asignar 0. Y vamos a utilizar aquí este bucle. Entonces, el to10 lo que está diciendo es que vamos a utilizar máximo 10 iteraciones, que era una de las cosas que queríamos. Entonces, mientras el argumento de z, la norma de z sea menor que 2, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar estas dos declaraciones que aparece acá. Entonces, a z le asignamos z cuadrado más ese valor c. ¿Listo? Pues ahí estamos ejecutando precisamente pues la sucesión que estábamos utilizando allí. Y a m, entonces le vamos a agregar, digamos, un valor adicional. ¿Listo? Bueno, finalmente esto me va a retornar m. Bueno, entonces vamos a ejecutar ese código. Se le da enter allí mismo o se puede utilizar control E para ejecutar eso que está dentro de este bloque. Este bloque es lo que se llama una región de código, de lo que les decía por allá atrás. Simplemente uno está por aquí en Maple y le da por acá arriba y ahí aparece la región de código y ahí podemos incluir código. Bueno, entonces ahí, digamos, pegamos eso, se ve un poquito mejor el código allí, entonces a veces es mejor trabajar en ese tipo de regiones. Bueno, entonces ahora, este procedimiento se puede utilizar para computar lo que se llama el conjunto de Mandelbrot en 3 dimensiones. ¿Sí? Bien, entonces aquí la idea es utilizar una grilla de 50 por 50. Vamos a ver qué es lo que, bueno, aquí yo le cambié, yo voy a cambiarla aquí a 50 por 50. Bueno, entonces vamos a ejecutar esta declaración que aparece acá. Entonces miren, plot 3D, aquí vamos a colocar el conjunto de Mandelbrot, tal cual como está definida esa función. Esto es un procedimiento. Fíjense que aquí no estamos colocando variación de X ni variación de Y, no, simplemente así, tal cual. Y la grilla que va de 50 a 50. Miren, aquí nos genera entonces ese gráfico del conjunto de puntos de Mandelbrot. ¿Listo? Entonces uno puede utilizar funciones, digamos, utilizadas a partir de números complejos y sucesiones sobre ellos y generar, digamos, este tipo de relación. De relación, digamos, en el espacio. Bueno, era como un ejemplo introductorio por este lado. Bueno, entonces, además, digamos, de la forma en que están escritas estas funciones plot y plot 3D, que tienen, por ejemplo, el parámetro f y digamos, las igualdades entre la variable y el rango, o procedimientos y los rangos. Entonces, uno también puede asignar opciones, ¿sí? Opciones a esas funciones. Entonces, las opciones siempre tienen una forma como esta que aparece acá. Nombre igual a opción. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. Colocamos acá, por ejemplo, interrogante, plug, el slash aquel, opción. Y aquí nos aparecen todas las opciones que podemos utilizar, por ejemplo, para plug. ¿Sí? Plug. Por ejemplo.
A ver, utilicemos esto, estilo. ¿Sí? Entonces aquí el estilo, y aquí nos está indicando cuáles son los estilos, digamos, de gráficas para Plot. Y nos está, digamos, informando allí dos tipos de estilos, línea, punto, punto línea, polígono. ¿Listo? Bueno, este polygon outline es digamos, el valor de foul, ¿sí? Y lo que está haciendo realmente es una interpolación, digamos, en términos, digamos, de las gráficas que están formando. Bueno, vamos a retroceder entonces. Lo mismo se puede hacer, digamos, en Plot 3D. Bueno, entonces aquí hay dos recomendaciones que más adelante se van a notar bastante. Dice, se recomienda que cualquier procedimiento gráfico que sea creado permita a los usuarios especificar un conjunto similar de opciones. O sea, es como siempre que se estén trabajando con procedimientos gráficos, mejor que el conjunto de opciones sea el mismo dentro de ese procedimiento que puede tener subprocedimientos. ¿Listo? Y además, cuando se escriban programas que llaman procedimientos gráficos existentes, lo que se debe hacer es pasar los argumentos opcionales directamente a los procedimientos de Maple. Algo así como copiarlos y utilizarlos también en los procedimientos que se creen. Bueno, vamos a mirar entonces un poquito ya más en la práctica. Bueno, entonces en esta parte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar algunos ejemplos de procedimientos gráficos en Maple. Aquí, digamos, van a ver cositas más bien sencillas. De pronto, cuando estos códigos sean un poquito más débiles, entonces podríamos explicarlos con más detalle. A ver, aquí vamos a definir lo siguiente. Entonces aquí aparece una expresión. A L1, que es un nombre, le vamos a asignar. Entonces aquí aparece esto entre corchetes. ¿Listo? Y los elementos que están dentro de los corchetes son otros elementos en corchetes. Entonces, los corchetes sirven para identificar lo que se llaman listas. Entonces, las listas son expresiones de elementos que están ordenados. Entonces, a su vez, lo que tenemos aquí es un conjunto, es una lista que tiene a su vez listas de dos números. ¿Listo? Bueno, el comando plot, entonces, va a dibujar líneas entre los puntos listados. Entonces, cuando yo, por ejemplo, vamos a coger la declaración, la vamos a ejecutar. Fíjense que no le coloqué punto y punto, punto, por eso me está escribiendo qué es lo que le estamos asignando a L1. Entonces vamos a ejecutar plot L1. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace? Entonces, ubica el punto 529, ¿sí? Aquí, y de allí entonces arma un segmento hasta el punto 1123, ¿sí? Por acá. Luego de allí se dirige hasta el 1136, luego al 936. En otras palabras, lo que armó fue una línea poligonal. ¿Listo? Una línea poligonal. Eso fue lo que hizo ese procedimiento allí. Ahora, si la cerramos, pues evidentemente, ¿sí? Fíjense que aquí estamos ya cerrando. O sea, el punto 935 se dirige al 529. Entonces, en este caso tenemos ya un polígono. ¿Listo? Entonces podríamos hacer ya líneas poligonales, polígonos, como ejemplos muy básicos. A ver, vamos a ver un ejemplo un poquito mejor. Entonces, tenemos el procedimiento, le vamos a llamar graficar bucle. Entonces, ese como que mejora la versión que teníamos de las líneas poligonales. Entonces, graficar bucle, dos puntos igual, significa que le estamos asignando este procedimiento. Entonces, el procedimiento tiene un argumento que es L. Bien, ese L aquí para nosotros va a significar lista. Ahorita miramos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hace la función? Hace plot. ¿Listo? ¿Plot de quién? Entonces, lo que está digamos, en los argumentos de plot, en este caso está entre llaves, o sea, es una lista. Bien, aquí aparece, por ejemplo, el primer término aquí, op de L. Op de L, ¿qué hace? Coge los elementos de L y los escribe. Solamente escribe los elementos que hay en L. ¿Listo? Eso es lo que se llama una secuencia. ¿Sí? En Maple eso es lo que se llama una secuencia. Entonces, simplemente los escribe separados por comas en el orden en que iban. Y aparte, coma, le pega el L1.
L1. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Coge los elementos de L y le está pegando el primero de L. Y luego entonces le dice grafique. Entonces, de alguna forma, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo la gráfica de la línea poligonal, pero la está cerrando. Entonces, esto está automatizando lo que hicimos anteriormente. Ejecutemos este y ahora graficar bucle en L1. L1 precisamente era la lista que estaba por acá arriba, que no estaba cerrada. ¿Listo? Entonces, ya como función tenemos, ¿sí?, un bucle cerrado completamente. Si se dan cuenta, aquí ya esto quedó cerrado. ¿Sí? Entonces, estamos graficando polígonos, mirándolos ya desde una visión un poco más general que el casito inicial. Bueno, entonces aquí se aparece esta nota. El procedimiento graficar bucle tiene dos defectos. Bueno, primero se debería de verificar que la entrada L sea una lista, donde cada punto es una lista de dos constantes. Bueno, entonces para hacer eso, lo que se debería tener es que el elemento L que estamos diciendo debería ser un elemento de esta forma. ¿Listo? Esta sintaxis que aparece acá es la de lo que se entiende como un tipo de la forma lista, entre paréntesis se coloca lo que debe tener la lista, que es otra lista donde hay dos elementos que son constantes. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, ¿qué es lo que simplemente indicamos acá? Entonces, aquí lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a redefinir otra vez la función, graficar bucle. Entonces, proc, aquí colocamos el argumento. Entonces, aquí colocamos L y le colocamos doble dos puntos para indicar que el tipo de L es de esa forma. Es una lista y los elementos de esa lista son a su vez listas donde hay dos elementos acá que son constantes. Constant indica también precisamente otro tipo en Maple, ¿sí? Y que eso es lo que se entiende como números constantes, ¿bien? Que son constantes fijas, son números, los símbolos también se indican, se refieren a constantes, ¿bien? Entonces, bueno, los digamos como pi, raíz de 2, número Euler, bueno, etcétera. Bien, ahora dése en cuenta de lo que aparece acá. Entonces aparece la misma función plot evaluada en una lista. Listo, evaluada en una lista. A ver aquí, entonces miramos a ver, y les abrimos acá. Entonces, dése en cuenta que este primer argumento que aparece acá es el mismo que estaba en la función anterior, graficar bucle. Pero aquí le pegamos algo nuevo, eso que está allí. Entonces, ¿qué aparece ese término args? Entonces, args se refiere a todos los argumentos que tiene la función que acabamos de definir, ¿sí? Todos los argumentos. Entonces, pueden ser muchos, ¿listo? Entonces, lo que hace es armar una lista con esos argumentos. Y entonces, aquí, ¿qué hacemos? Cogemos esos argumentos desde el número 2 hasta el nars. Nars, ¿qué significa? El último de esos argumentos. Args y nars son como dos variables locales que son predefinidas en una función dada. ¿Listo? Vamos a correr a ver qué hace esto. Bueno, colocamos acá dos puntos, ahí no nos está diciendo qué hace, pero vamos a evaluarla, por ejemplo, aquí. Entonces vamos a ejecutar esto, graficar bucle, y entonces dése cuenta, aquí tiene dos argumentos. Bien. El primero es una lista. Bien. Y el otro va a ser eso. Vamos a colocarle eso que aparece allí. Otra lista donde está A, B. Aquí el A y el B, como no están definidos desde antes, lo que indican simplemente es que son símbolos. Vamos a ejecutar eso. Desen cuenta que aquí nos aparece error. ¿Listo? Entonces, primero que todo, el primer argumento de L debe ser de tipo lista, de la forma constante, constante, pero recibió otra cosa. Entonces ya la función como que está organizada ya, ¿sí? Entonces tiene como una estructura fija en términos de sus argumentos. Entonces por eso es muy bueno cuando se quiere hacer programación, digamos, bien enfocada. Bien, a ver, vamos a colocarle ahora
a la misma función graficar bucle como argumentos L1, que era la lista que teníamos por allá atrás, y le vamos a colocar este nuevo argumento acá. Thickness igual a 10. Ahorita les indico qué es eso. Bien, entonces, vamos a ejecutar eso. Bien, ¿y qué nos dio? Entonces, nos generó L1, ¿sí? Ya cerrado. Thickness, ¿qué significa? Thickness es una de las opciones. Recuerden lo que les había dicho, que las opciones para graficar eran de la forma nombre igual a valor. Entonces, thickness es lo que va a significar grosor de línea, igual a 10. ¿Sí? Entonces, ¿por qué funciona esto aquí? Entonces, si nos vamos otra vez a la función que aparece acá, ars va a ser precisamente la lista que tiene a L1 y a thickness igual a 10. Entonces, el ars desde 2 hasta el último solamente me va a coger este argumento que aparece acá. ¿Estamos? Entonces, cuando graficamos esto, utilizamos plot. Entonces, él nos grafica el primer argumento tal cual, pegado con el otro. ¿Sí? O sea, digamos, lo que hay en L se le pega el L1 y aparte le estamos colocando este elemento, que en este caso vendría siendo la opción de grosor aumentada en 10, colocada en 10. Entonces, por eso es que nos coloca, digamos, la línea poligonal ya cerrada y se le aumenta el grosor en 10. ¿Sí? Entonces, aquí es donde está la clave de colocar esta adición. Entonces, se pueden especializar muchísimo más las funciones. Muchísimas más las funciones. Entonces, un casito pequeño para las cosas que se pueden hacer. Un procedimiento para graficar cintas. Bueno, aquí hay un poquito más de trabajo en esta función. Vamos a ver qué podemos indicar así de forma explícita. Bueno, entonces la idea es esta. Vamos a crear un procedimiento que grafique cintas en 3D a partir de una lista de expresiones de dos variables o de una lista de procedimientos. Bueno, la parte de la lista de procedimientos, eso no lo alcancé a colocar acá, realmente porque se veía ya muy largo para poder explicarlo con los otros ejemplos que íbamos a ver más adelante, pero lo que tenemos aquí es suficiente. A ver, bueno, entonces aquí la idea es la siguiente. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar un procedimiento que aparece aquí que se llama Plots Display. Vamos a pensarlo por ahora de esa forma, como un procedimiento, ¿sí?, que está en Maple. Más adelante vamos a hablar un poquito más de él. Entonces, ese nos sirve para mostrar gráficas. Bien, entonces ese se va a utilizar dentro de ese procedimiento. Bueno, ¿qué otra cosita importante por acá? Bueno, aquí vamos a utilizar también un comando. Este comando se llama hasOption. Entonces, tal cual como afirma allí, determina si una determinada opción está presente. ¿Sí? Entonces, en el caso particular de aquí, hasOption va a devolver falso si este señor que aparece aquí, que se llama numpines, ¿sí?, no está entre las opciones listadas en este primer término que aparece acá, que se va a llamar options. ¿Listo? Si no está, entonces se va a colocar falso. Y en ese caso, entonces, bueno, si no pasa eso, entonces aquí lo que devuelve es, ¿sí?, falso, ¿cierto? Entonces ejecuta esto y entonces a n se le asigna 25. A n se le asigna 25. En este caso muy particular dentro de la función. Bueno, entonces eso es importante decirlo antes. Ahora sí miremos qué es lo que hace la función. Entonces la función graficar cintas tiene dos parámetros, felix y R1. Entonces R1 estamos diciendo que es, cuando le colocamos doble de 2 puntos, es un tipo, mejor dicho, que es un elemento, una expresión de la forma name igual a rango, nombre igual a rango, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos unas variables locales, IP, Y, M, N, OPS. A OPS, ¿qué le estamos asignando?
Algo parecido a lo que hicimos por allá atrás. Una lista que tiene los argumentos de la función desde el tercero hasta el último. Entonces, los primeros dos con seguridad son estos. ¿Listo? Entonces, del tercero en adelante lo que uno puede colocar son opciones. Entonces, por eso es que a este le llamamos opts. Entonces, esto va a ser una lista de opciones. Bien, entonces, si NumPoints es otra de las opciones que se pueden utilizar dentro del, por ejemplo, del plug, 3D o plug. Entonces, si NumPoints no se coloca como opción, entonces n se toma el valor, se le asigna el valor 25. Si NumPoints sí estuviera dentro de las opciones, entonces el valor de NumPoints, que tiene, digamos, como opción, que debe ser un número entero, se le asigna a n. Y las opciones, digamos, en opts, simplemente se le quita ese NumPoint. Pero, digamos, las opciones quedarían las que quedan, las que sobran. A ver. A m le vamos a asignar entonces nubs de flits. Flits realmente va a ser para nosotros una lista. Nubs es un método que lo que hace es calcular el número de elementos de la lista. ¿Listo? Eso es lo que hace nubs. Entonces a m le estamos asignando el número de elementos de la lista de flits. Bien, entonces, enseguida, ¿qué estamos haciendo? Entonces a p le estamos asignando una secuencia de plots 3D. ¿Listo? Aquí ya estamos aumentando el nivel, digamos, de complejidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Miren, este es el elemento de la secuencia. Recuerden que es una secuencia. Es un conjunto de elementos que separamos por comas y van ordenados. ¿Listo? Bueno, entonces, plot 3D. Entonces aquí colocamos flits. Entonces aquí colocamos un conjunto de una lista. Esta lista, ¿listo? En particular, más adelante, por ejemplo, démonos cuenta, para este ejemplo particular, miren que si miramos aquí a la derecha, tiene una forma, digamos, como esta. Miren, una lista, ¿sí? Que tiene, en este caso, 4 elementos. Coseno de x, coseno de 2x, seno de x, seno de 2x. ¿Listo? Bien, le pegamos aquí como un segundo argumento R1. ¿R1 qué es? En este caso, des en cuenta que es de la forma name igual a rango. Entonces, aquí particular, miren, x igual a menos pi a 2pi. Entonces, aquí a y se le está asignando desde i-1 hasta i. ¿Bien? Grid es lo que vamos a entender como una grilla. Y la grilla aquí es una opción igual a la lista que es n,2. ¿Listo? Ahorita analizamos un poco qué es lo que hace eso de la grilla cuando ejecutemos allí. Bien, aquí que tenemos ops de ops. ¿Qué es esto? Coge los elementos de ops y los despliega, porque esto es la secuencia de los elementos que hay en la lista ops. Miren, aquí la habíamos definido. Entonces aquí lo que quedaron fueron las opciones. Aquí las colocó. Entonces lo que estamos haciendo es, las opciones de este procedimiento son las mismas opciones que estamos utilizando en este plot 3D. ¿Listo? A eso se refería lo que decíamos por ahí atrás, que es importante que los plots tengan las mismas opciones. Bueno, entonces, vamos a ejecutar, bueno, ahora que vamos a utilizar la función plot display. Plot display, ¿qué hace? Simplemente me grafica lo que haga P. ¿Listo? Bien, entonces ejecutamos la función, aquí la definimos, vamos ahora sí a implementarla en este caso particular. Entonces aquí lo que tenemos es esto, una cosa de este estilo. Bien, nos graficaron cintas. Entonces, por ejemplo, la función coseno. Esta función coseno es esta que va acá. Esta que va aquí. ¿Sí? Entonces, x varía de menos pi a pi. ¿Sí? Y, ahora, el i está variando desde 1 hasta m. ¿Sí? Entonces,
el número de listas es 4, entonces por eso van a ver aquí 4 de estas, ¿listo? Démonos cuenta un detalle, la grilla que se definió aquí es de tamaño n,2, ¿listo? Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Entonces, la grilla me va a indicar es esto. Miren, n en este caso se le colocó un valor de 16. Fíjense que aquí estamos diciendo que 9 point es 16. Entonces, ese valor se le asigna a n, ¿sí? Porque NumPoints está dentro de las opciones. Entonces, aquí va a aparecer 1, fíjense, un punto acá, otro punto acá, 3, 4. Venga, miramos un poquito más por este lado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Espérate. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 separaciones. ¿Sí ven? 16 de estas líneas que aparecen allí, en esa coordenada que es la X, y en la Y. Entonces, por cada una de estas, ¿cuántos hay? Miren, 1, 2. A eso se refiere la grilla, a esta parte de acá, la grilla. Bien, y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el display. ¿El display qué me hace? Me grafica esta, me grafica de la otra, cada una de ellas, ¿sí? Porque estamos haciendo aquí una sucesión de los plots, ¿sí? De cada una de esas cintas. Entonces, ese tipo de cosas así un poco extrañas e interesantes se pueden empezar como a perfilar. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque vamos como lentos. Entonces, de pronto no va a entrar en tanto detalle con los códigos, pero digamos que ya se dieron cositas que espero importantes que pues se hayan comprendido. Bueno, esta parte es fundamental, entonces vamos a hablar un poquito de lo que se llaman estructuras de datos gráficos en Maple. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, estos procedimientos plot y plot 3D, pues estos son procedimientos pues que tiene la librería principal de Maple y que uno puede utilizar sin necesidad de cargar nada. Bien, resulta que ellos tienen niveles bajos dentro del mundo de la programación, o sea, están enfocados en que tienen información interior. Esa información interior, ¿sí? Es lo que se entiende más allá, digamos, es una forma de decirlo así, a grosso modo, ¿sí? Lo que se llaman estructuras de datos gráficas dentro de Maple. Entonces, plot tiene una estructura de gráficos que se llama plot en mayúscula. Plot 3D tiene una estructura de gráficos, una estructura de datos de gráfico que se llama plot 3D en mayúscula. ¿Listo? Más adelante, digamos, vamos a explicar un poquito mejor eso. Por ejemplo, este que es otra función que está, de las que hablamos allí sin entrar en mucho detalle, también, digamos, tiene una estructura de gráficos especial. Esta no vamos a hablar mucho, realmente no vamos a hablar aquí en la presentación, porque pues estas son fundamentales, estas dos. Entonces, la idea es la siguiente. Voy a simplemente entrar como en detalle con esta gráfica de acá. Entonces, uno tiene, digamos, un elemento, por ejemplo, en la librería, ¿sí? Una gráfica. Entonces, la gráfica, como que dentro de ella hay mucha información. Esa información tiene un tipo de estructura de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa estructura puede ser de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces, uno lo que hace es, implícitamente, ejecuta una expresión de estas. Maple trabaja es con las expresiones de datos, ¿sí? Y luego él interpreta esa información para poder graficarla utilizando digamos, algún dispositivo que tenga, digamos, una forma de poder expresar esa información, graficándola, ¿sí? Entonces, estos simplemente son ejemplos así, básicos en ese término. Lprint, ¿qué es lo que me hace? Me escribe cuál es la estructura de datos de esta declaración que aparece acá. Entonces, plot de esta función, donde x varía de 0 a 5, con
con estas opciones. No voy a entrar en detalles ahorita con eso. Entonces, me escribe esto. Miren, lo primero que aparece aquí, plot mayúscula. Entonces, la estructura es plot en mayúscula. ¿Listo? Bueno, ya hay algunos detalles, digamos, implícitos de información. El eprint de plot 3D, entonces, me genera una información donde, fíjense, me aparece, lo primero que me aparece acá es plot 3D en mayúscula. ¿Sí? Entonces, me está diciendo qué tipo de estructura de datos de gráfico tenemos. Bien, entonces vamos a hablar de esos dos elementos que se llaman plot en mayúscula, plot 3D en mayúscula, que son estructuras de datos importantes en Maple. Entonces, la forma de utilizarlos, digamos, la sintaxis es, colocamos plot y digamos aquí colocamos entre paréntesis un primer elemento aquí, que realmente va a ser una secuencia de objetos gráficos y una secuencia de opciones. ¿Listo? Los objetos van a tener una forma como esta, nombre, un nombre, y dentro de paréntesis se colocan unos datos de ese objeto y unas opciones parecidas a las de acá. ¿Listo? Las opciones a su vez se escriben así, un nombre y las opciones, los valores, digamos, que toman esas opciones. Bueno, vamos a devolvernos a eso. Aquí. Bueno, aquí tenemos, digamos, varios códigos para revisar. Por ejemplo, miren, block es la estructura de datos, de una de esas de las que hablamos antes. Entonces, vamos a colocar aquí uno de los objetos que tiene Maple dentro de las estructuras de datos. Se llama curves. Bien, fíjense, esta parte de acá. Entonces, ¿el que tiene? Él tiene un primer parámetro, que es una lista aquí. Bueno, realmente es un único parámetro en este caso particular. Es una lista de puntos, podemos entenderlo así, ¿sí? De puntos en 2 dimensiones. Coma, aquí colocamos las opciones. Entonces, fíjense que aquí aparece la opción color en mayúscula. Dentro de ella colocamos RGB 001. Esto me está indicando que estamos hablando del color, ¿sí? En término de RGB, donde el rojo, digamos, en estos aquí se colocan números que van entre 0 y 1. Entonces, esto me está identificando, digamos, al color azul. U es simplemente como el rango, digamos, en que vamos a tener la vista, digamos, de lo que queremos saber a continuación. Entonces, este es un rango para la primera dimensión, este es un rango para la segunda. ¿Listo? Entonces, aquí lo que tenemos realmente es una función plot que me va a graficar la curva que une estos puntos. Entonces, en cuenta que es cerrada, ¿sí? Y tiene color, digamos, azul. ¿Listo? Y está el rango allí. Bien, vamos entonces ya de una vez acá, por ejemplo, a ejecutar esta, que es lo que hace. Entonces, dense en cuenta que aquí estamos haciendo algo similar a lo de aquí, pero en 3 dimensiones. Pero fíjense que el objeto, ahora le colocamos esto, miren, curva, une eso es un segmento en 3 dimensiones, entonces para 3 dimensiones colocamos ya 3 componentes y le colocamos un color amarillo, ¿sí? Aquí armamos otro, ya se tiene color azul, aquí armamos otro, ese tiene color rojo. Precisamente hice esto para formar un triángulo y la vista, digamos, la colocamos también con 3 rangos, pues porque estamos trabajando en 3 dimensiones y utilizamos antes que nada plot 3D. Ese es el otro, digamos, tipo de... Entonces, des en cuenta cómo está graficando ahí en colores cada una de esas expresiones. Se puede mejorar. De pronto no voy a ir en tanto detalle con la parte gráfica, ¿sí? Entonces ya se pueden utilizar ahora polígonos. Entonces, polígonos, yo coloco 3 puntos, entonces el de aquí va para acá hasta el otro y luego este me lo une con ese. ¿Listo? Textos también son otro tipo de objeto. Entonces uno coloca el punto y el texto. Estas son, digamos, opciones de alineamiento en que uno puede colocar el texto. Entonces, des en cuenta, el texto también es un objeto gráfico. Y puntos es otro objeto gráfico. Punto, fíjense, le coloco la coordenada, el color y este view se sale, este es del plot.
Entonces me dices, digamos aquí, cuál es la vista de toda la gráfica. Vamos a ejecutar este rápidamente. Fíjense que ya lo mejoramos. Entonces ahora, por ejemplo, ya armamos un polígonos. Fíjense. ¿Sí? Entonces, que me arme los cuadrados, le colocamos colores, juntamos todo eso, esos son los tres objetos, y le colocamos una vista. Simplemente la encerré completamente para que se pudiera ver como una parte de lo que se entendería como una parte de un cubo, ¿no? Bueno, este lo vamos a mejorar aquí. Bueno, entonces aquí, lástima que no podemos anular un poquito más de este código, pero la idea, ¿cuál es? La idea es armar primero una función, ¿sí? Que me va a armar las listas de los puntos. A ver, por ejemplo, de uno de estos trapecios que se forman acá. ¿Listo? Entonces luego hacemos el plot de una secuencia de esos trapecios. Este comando aquí me va a servir para modificar el color de cada uno de ellos. ¿Listo? Sobre todo con este U es que funciona eso. Entonces, el color va a empezar a variar, a cambiar de tonalidad. ¿Listo? Y va a tener una forma como esa. Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, acá. Entonces, aquí digamos que lo primero que uno hace es armar una función que me cree estos lados laterales de estos elementos que están allí, gráficos. Luego digamos, los tops, que es la parte de arriba, ¿sí? Armar esos polígonos que están, digamos, en el espacio. Y luego entonces ya juntamos todo eso en este plot 3D. Bueno, entonces primero generamos aquí sites, que es simplemente como dentro del espacio generamos todos digamos, los lados y lo armamos como sucesiones de sucesiones. Lo mismo hacemos con los dots, con las partes de arriba. Y juntamos todo eso, los lados, los dots, con el plot 3D y me genera, por ejemplo, un histograma como este. No alcanzamos a tocar un poquito digamos, el código así con más detalle, pero digamos aquí en adelante voy a tratar de ser un poco menos explícito porque se van a complicar los códigos. A ver, pero espero que se entienda más o menos la idea de lo que se presenta. Bueno, a ver, aquí tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Aquí ya aparece otro tipo de objeto, plot 3D. Bueno, grid es la cosa, grid. Entonces, vamos a utilizar el grid en mayúscula. Des en cuenta que se utiliza en mayúscula para trabajar lo que se entiende como eh, estructura de datos gráficos. Entonces, aquí lo que uno tiene es lo siguiente. Tenemos un grid que va de 1.3 a 1.2. Vamos a mirar por acá abajo un poquito mejor. Corramos. Esto va de 1.3, de 1.3 acá, el X, él lleva de 1.2. ¿Listo? A eso se refiere esa parte de aquí, el grid de estos dos. Aquí le asignamos L, una lista. ¿Y esa lista qué hace? Estas tres componentes acá van a indicar simplemente lo siguiente. La imagen en este punto va a ser 0, la imagen aquí va a ser 1, la imagen en el punto de acá de la esquina, en el punto de aquí de la esquina también es 0. Entonces, para el otro, la imagen del punto de acá abajo es 1, la del de la mitad es 1, y aquí también es 1. 2, 1, 2. Entonces, por acá la imagen es 2, por acá la imagen es 1, por acá la imagen es 2. 3, 0, 1 me va a indicar allá al final. La imagen de la otra esquina va a ser 3, luego la imagen va a ser 0. Si lo bajamos acá, esto va a ir hasta por acá abajo, 0, y luego la imagen va a ser 1. Creamos superficies de esa forma. Esto es lo que se entiende entonces como grid. ¿Listo? Utilizando esa noción de grid. Bien, aquí se utiliza un nuevo objeto para graficar en 3D. Esto funciona en 3D. Entonces, esto es lo que se llama, usualmente se le llama malla. ¿Sí? Entonces, aquí ya, fíjense que se coloca mesh y coloca aquí una lista de, espérate un momentico. Démonos cuenta que acá son listas de listas y a su vez esas listas tienen listas como de puntos, entre comillas, y realmente aquí sí son puntos. Entonces, 0, 0, 0, voy a hacer un casito aquí particular,
me va a indicar, digamos, este elemento de acá, X0, Y0, Z0. Por ejemplo, para esta primera, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, son las coordenadas precisamente de aquí, de acá y de acá. Eso es lo que está pasando en X, ¿sí? Luego, digamos, para el otro, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Estas cuatro de acá me van a indicar cuatro puntos por acá. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en la última, miento, estas de la segunda fila son precisamente los que aparecen aquí, en esta de acá, en esta línea. Y estos de aquí son los de la última, ¿sí la ven? La última línea que aparece acá precisamente es esta. Son el primer punto que sería 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Aquí ya se devolvió 2, 2, 0, 6, 1, 3, 5, 0, 5, 1, 1. Ese tipo de como de superficie no es tan usual. Ten en cuenta que si uno lo mirara como función de XY, realmente no es función de XY, ¿sí? Porque miren que aquí tiene ya, digamos, el problema de que pueden tomar varios valores los zetas, ¿sí? Entonces es muy interesante trabajar con ese tipo de expresiones. Bueno, entonces todo lo que hicimos acá fue mostrar algunos ejemplos de trabajar con estructuras de datos. Aquí hay un poquito más. Entonces, por ejemplo, aquí uno puede definir una línea, ¿sí? Una línea a partir de dos puntos, fíjese utilizando la noción de curva. Aquí implícitamente uno puede convertir, por ejemplo, opciones de la forma, digamos, esta opción es del tipo, digamos, cuando uno está trabajando en nivel alto, ¿sí? Con los plots en minúscula, y las convierte a opciones ya, pero de la forma, digamos, de trabajar en estructuras de datos. Estructuras de datos gráficos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, entonces, línea, fíjense que tiene como dos parámetros que son, en este caso, puntos de 3 dimensiones, y me genera implícitamente es una curva, no me está graficando nada. Bien, aquí hacemos algo similar, generamos una función que se llama disco. Entonces, aquí X va a ser el centro, entonces va a ser un punto, y R es un valor, puede ser raíz de 2, ¿sí? Por eso se le coloca aquí que puede ser de tipo algebraico, es lo que uno entendería como raíz de 2 también. Bien, bueno, ¿eso para qué lo vamos a utilizar? Entonces aquí vamos a cargar, por ejemplo, este paquete plots. Dentro del paquete, así uno carga paquetes en Maple. Lo que aquí me escribe es una lista de lo que contiene. Entonces ahí contiene funciones, elementos propios de ese paquete. Entonces, una de esas funciones es precisamente display, esa que ya hemos utilizado por allá atrás. Una forma de llamarla es cargando el paquete y pues se utiliza directamente. Entonces, display, ¿qué hace? Fíjense que aquí está el disco, entonces me está graficando el disco, un disco particular centrado en este punto, con este radio, y le vamos a colocar color cian. Una línea, vamos a armar una línea que va de este punto a este punto, y otro disco. Te colocamos acá color amarillo, ¿sí? Y le colocamos un grosor 3. Carguemos esto ahora. No, espera, yo creo que no cargué de arriba de este de acá. Miramos a ver. ¿Cuánto fue que no cargué? ¿Qué pasó allí? A ver. Ajá, espérate, a ver, reviso. Pronto fue que le cambié el nombre. Sí. Aquí el nombre es disco, no dits. Sí. Sí, dits no está. Exacto, ahora sí. Entonces, ahora sí, al cargar aquí, tenemos los dos discos que se crearon, la línea. Fíjense que este es el disco con un grosor más alto. Bueno, más códigos que sea chequemos. Entonces, miren, bueno, este de acá voy a cargarlo completo. Y les cuento así a grosso modo qué se hace ahí porque estamos. A ver, la idea aquí es la siguiente. Mire, lo primero que uno hace es armar esta línea poligonal. ¿Sí? Con esa línea poligonal
Entonces lo primero que uno hace, lo que sigue después es generar esta línea externa completa, ¿sí? Ya uno arma como esa parte cerrada externa. Después que uno hace es generar los radios desde el centro, ¿bien? Cuando ya tiene uno esto, genera una función que me pueda generar esto en general. Y entonces, en el espacio, armamos una de esas que tenga una altura, en particular aquí se le colocó 0.5, una que está en la base, y entonces después que hicimos, entonces desde este vértice a este vértice de acá se empiezan a trazar esos segmentos y se rota todo eso. O sea, se rota no, sino que se itera para que realice todos los mismos segmentos y se obtiene una figura como esta. ¿Listo? Un objeto como ese. ¿Listo? Entonces es un engranaje. Bien, lástima que no hay tiempo para presentarles un poquito más de detalle, pero la idea es esa y se utiliza ahí, digamos, esta parte de, bueno, entonces, como les decía, hay dos paquetes fundamentales acá para graficar, Plot Tools y Plots. Entonces, Plot Tools en esencia sirve para como definir elementos geométricos que sirven pues para graficarse. Plots tienes muchas funciones que sirven para trabajar con objetos geométricos. Sí, en esencia se podría decir eso. Bueno, entonces uno aquí, por ejemplo, carga plots, carga plots tools. Bueno, no, esto no, aquí no, simplemente es para describir cómo es la esfera, para describir toro, que son elementos que están en plot tool. Vamos a display esto de una vez. Entonces aquí, por ejemplo, podéis graficar, digamos, de una vez toros, esferas. Y aquí, digamos, aquí coloca, por ejemplo, el centro. El radio aquí está predefinido que vale 1, uno lo puede cambiar. El toro también aquí es el centro, ¿sí? El radio también se está predefinido. Esto de acá es para simplemente que la escala sea digamos, homogénea. Voy a ir un poquito más rápido con las expresiones aquí. Por ejemplo, uno puede, digamos, aquí graficar cilindros, por ejemplo, acá conos, todos esos elementos geométricos en 3 dimensiones, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hay algunas funciones un poquito más fuertes. Bueno, entonces aquí este es uno que se llama un gráfico circular. ¿Bien? Un gráfico circular. Entonces uno utiliza implícitamente una función que es suma parcial, ¿sí? Entonces parte desde por acá. Esto es una circunferencia de radio 1, ¿sí? Entonces, bueno, es que no hay tiempo para mostrarles esta. A ver, a grosso modo, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces, partemos la circunferencia y las proporciones, digamos, de las sumas parciales se relacionan con los ángulos que se están formando allí, ¿sí? Y luego, ¿qué hacemos? Hacemos una secuencia de estos pslides. Pslides es una función que se está utilizando de paquete plus tools y eso lo que me está generando es un sector circular, ¿sí? Que va de este ángulo hasta el otro, ¿sí? Bien, y se le está colocando un color. El color aquí se arma a partir de una función que se predefine antes. Además, se arma, digamos, aquí un punto específico que va a quedar en el centro de ese sector circular. Y allí se va a colocar un texto. Y el texto va a ser, ¿qué cosa? El número del valor que se entró, digamos, en esta lista. Bien, entonces eso me genera un gráfico circular. ¿Sí? Des en cuenta de una aplicación interesante. Carta de Smith. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que uno hace? Uno genera un conjunto de arcos. Los arcos también son elementos que podemos sacar de Plot Tools. Esta es una forma de utilizar Plot Tool, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está una nomenclatura especial para, digamos, generar arcos. Puedes revisar, digamos, ahí digamos, en la documentación. Ciertos arcos los define. Por ejemplo, en A hay unos arcos. En B, ¿qué hay? Aquí estamos llamando una transformación, que lo que hace es a un X y lo envía en X menos Y. Eso lo que está haciendo realmente es como un reflejo con respecto al eje X. ¿Listo? Entonces se lo está evaluando en A. Eso es lo que está haciendo B. Entonces todo lo que estaba en A, que eran unos arcos, los está reflejando con respecto al eje X. Bien.
En C, ¿qué está haciendo? Está haciendo el plot de una línea. Esta es otra forma de hacer una línea que va de este punto hasta el otro. Bien, y luego con plot display, él lo que hace es graficar el A, lo de B y lo de C. Entonces, ahí la ejecutamos y digamos, la evaluamos en N. Este parámetro es un radio. ¿Listo? Es lo que se llama la carta de Smith. Tiene aplicaciones en análisis de ondas eléctricas. Bueno, no conozco mucho acerca de eso, pero he leído algo. Bien, mosaicos. Entonces aquí vamos a correr esto rápidamente. Bien, la idea es armar estos dos elementos. Estos dos elementos. Entonces, esto es lo que uno va a llamar como baldosas, ¿sí? Con arcos, precisamente con lo que se utiliza por allá atrás. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que uno hace? Uno en un rectángulo empieza a colocar estos, ¿sí? Y entonces hay una función aleatoria que me coge uno de ellos, ¿sí? Uno de ellos. Completamos el cuadrado, ¿sí? ¿Y qué me genera? Una cosa de estos. ¿Listo? Que es lo que uno puede llamar como un mosaico, bueno, ¿sí? Una cosa bien interesante, aleatoriamente. Esto de acá es una cosa bien cortica. Bueno, es una animación. De animación se puede decir mucho. Y esto simplemente es como para mostrar un poquito. Entonces la idea es la siguiente. Voy a contar así a grosso modo. Se genera una función aspect, ¿sí? Que tiene un parámetro P. Bien, ese parámetro P aquí, ¿qué va a hacer? Va a ser un objeto que está dentro del paquete PlotsTools, que es dodecaedro, ¿sí? Entonces dodecaedro me genera un sólido que se llama dodecaedro, ¿sí? Bien, bien, entonces, Plot 3D Animate, cuando le aplicamos esto, ¿qué me hace? Le hace transformaciones, ¿sí? Al sólido, ¿sí? Me genera nuevos sólidos. Entonces aquí se va a generar como una sucesión de sólidos y eso lo va a empezar como a simular, digamos, en una animación. Bien, entonces cuando yo ejecuto esto de acá, ¿sí? Vuelvo, realmente ya lo había ejecutado. Entonces, a ver, espérate un momento, señalamos por acá, vamos a darle aquí, pues acá, ¿sí? Ahí lo que hizo fue, y me hizo la simulación, hagámoslo más cortico, para que se vea un poco mejor. Pues ahí me está haciendo como una especie de simulación dinámica, digamos, de esos cambios de la transformación que está mostrando, ¿sí? Es un pequeño esbozo de lo que se puede hacer con animaciones. Ahora aquí, para terminar con un último ejemplo, pues de una vez miremos esto, qué es lo que está haciendo, y expliquemos aquí rápidamente. Entonces, primero se definen esas cuatro funciones. F, Q y R son funciones de dos variables, ¿sí? De esas normales que uno definiría, digamos, en cálculo, ¿sí? De R2 en R. Aquí se define una función Q que coge dos variables. Entonces, si X es menor que Y, asigna 1, si no, X menos Y. Entonces, miren, cuando ejecutamos plot 3D, en P le colocamos esa función seno de Y por X. Colocamos los rangos solamente, ¿sí? Por lo que aquí estamos colocando es un procedimiento y colocamos color igual a Q. Color igual a Q. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Resulta que aquí podemos colocar realmente este elemento puede ser numérico y entonces me empieza a variar el color. Entonces, por ejemplo, si el X tomado de este rango y el Y tomado de este rango satisfacen de que X es menor que Y, el color va a ser el 1, ¿sí? Entonces toma un color fijo, ¿sí? Y si el X es menor que Y, entonces, que si X es mayor o igual a Y, entonces pues va a ser la diferencia. Y entonces ahí es donde empieza a variar el color. Para cada XY, ¿sí? Que esté, digamos, en el plano, en el plano de acá. Algo análogo, pues es lo que se hace acá con esta función, pero ya cambia la función R, ¿sí? Cambia la función R. Aquí la función R es X por Y, ¿sí? Similar. La cosa trabaja directamente. Y es más homogéneo, digamos, por lo que... Y queda una expresión como esta. Sí, entonces básicamente pues esto era lo que quería presentarles
el día de hoy. Sí, en todo caso, digamos que es bastante lo que se puede hacer, es muy interesante. Esto, digamos, que da como pie a que el usuario pueda crear sus propios enfoques para disciplinas particulares. Entonces, a ver, como conclusiones, pues hemos hablado, digamos, de los procedimientos directos de Maple que son plot 3D, son los básicos, los que uno puede utilizar, pero la utilización de esas estructuras de datos gráficas son muy importantes. ¿Por qué? Primero, mejoran en la parte de la eficiencia, mejoran en la parte de la memoria. Aparte, se pueden utilizar muy fácil, no es difícil utilizarlas. La documentación que tiene la librería, digamos, dentro de Maple, es muy fácil de entender. ¿Sí? Toca practicar como todo. Entonces, trabajar con esta parte primitiva es muy bueno, ¿sí? Y se puede crear cosas muy chéveres. La interfase gráfica de Maple es muy buena. Ahora, pues bueno, ya hemos visto, digamos, objetos de la base de la estructura de la base de datos gráfica, ¿sí? Como punto, curvas, polígonos, texto, ¿sí? También hablamos algo de las mallas, de las grillas, ¿sí? Y en sí lo que les comento, pues, mediante las herramientas que posee el software y las utilidades que tiene con los otros paquetes y la composición de cosas que uno puede hacer, pues no sé, generar, digamos, desarrollo de especialidades y resolución de problemas muy particulares, se puede, digamos, hacer de manera muy interesante. Sí, pues a grosso modo eso era lo que quería presentarles hoy. Ahora sí, abramos acá el video. Bien, Entonces, profe pues si tienen William. preguntas, no Sí, soy especialista en programación gráfica, si les digo sinceramente. Digamos que no es difícil entenderlo, no es difícil entenderlo. Ahora, si yo digo una cosa, ser especialista en Maple, cada vez hay más cosas y las cosas que uno puede hacer son grandísimas, entonces es difícil pensarlo de esa manera. Pero yo realmente recomiendo mucho, no sé, la herramienta como tal. gracias, profe William, muy amable. ¿Ok? Eh, Les agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado en este webcast. Y hay dos preguntas que tienen para el profe. La primera pregunta ¿es posible restringir los valores numéricos de los ejes? Restringir, sí, claro que sí. Perfecto. Una segunda pregunta, ¿es posible visualizar gráficamente las discontinuidades en funciones con esas características? Claro que sí, porque es que uno puede graficar un punto, puede graficar un segmento en el espacio, por ejemplo. Sí, claro, o sea, uno puede armar todo de forma separada, aislada. Sí, claro que sí. Listo, profe, muchísimas gracias. No sé, dentro de nuestro chat pues no hay más preguntas. No sé si de pronto alguno de los participantes tenga alguna pregunta o comentario para el profe. Bueno, aquí surgió una pregunta de uno de nuestros participantes donde dice, ¿qué aplicación práctica tiene en ingeniería? Aplicación práctica en ingeniería. Pues no soy ingeniero y, a ver, ¿qué podríamos hacer? No sé, quizás modelar, digamos, es que depende de la ingeniería también, porque, por ejemplo, podría ser ingeniería mecánica, entonces podría uno coger, no sé, el modelo de una simulación de un objeto y parametrizar eso bien, modelar una parte, digamos, de un fenómeno físico desde el punto de vista que se pueda graficar, por ejemplo, en 3 dimensiones, y aparte que tenga, digamos, una conexión con datos, ¿sí? Podría ser, no sé. Sí, sí, Pero señor. realmente es que la pregunta es un poco general, ¿no?
Sí, Sí, de pronto podríamos mencionar que dentro de las gráficas que el profe comentó en la mañana de hoy, específicamente una que es la carta de Smith, es mm, para la parte o para aplicaciones en ingeniería electrónica y eléctrica. Es muy útil porque a través de ese tipo de gráficas se puede hacer el análisis de impedancia, por ejemplo, en líneas de transmisión. Es ya. una gráfica típica, entonces digamos que hoy lo presentado pues, podría ocurrir. Hay otra pregunta, profe, que es, ¿puede realizar subrutinas? Es decir, ¿se puede hacer una operación y después graficarla? Sí, claro, sí, claro, es posible. Entonces, Perfecto. digamos que también depende de qué operación. Había muchas formas, digamos, de tomar como ejemplos para mostrar, pero pues traté como de coger lo que era como más mostrable. Lamentablemente no pude como mostrarles un poquito más, contarles del código, pero sí, o sea, por ejemplo, aunque ya está mucho hecho también, pero por ejemplo con series de Fourier, uno puede coger datos y después empezar a mostrarlo, digamos, geométricamente. Por ejemplo, con ecuaciones diferenciales también se pueden hacer cosas que no son tan a la carrera. También digamos que Maple ya tiene cosas para graficar, por ejemplo, de campos vectoriales, ¿sí? Cositas de esas no alcancé a mostrar, pero se puede hacer muchísimo sobre eso para que los gráficos sean bien interesantes con las flechas de las direcciones en que van los gradientes aquellos. Entonces, seguro que se puede hacer. Listo, perfecto, profe. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Pues agradecerle al profe William por su compañía, su experiencia y el aporte tan valioso en el conocimiento del software que nos ha brindado en esta mañana. Y también agradecerle pues a todos nuestros participantes su compañía. Agradecerles porque pues nos extendimos 20 minutos del tiempo que normalmente está provisto para estos espacios. Pues agradecerles también que nos hayan permitido su presencia y habernos acompañado hasta el final del encuentro. Invitarlos para que por favor estén muy pendientes de la programación de nuestros webcasts para próximas semanas. Recuerden que la información y todo lo comentado dentro de este espacio estará compartido con ustedes en nuestra página web para que los invitamos para que la consulten, www.software-shop.com. Y también invitarlos a que estén muy pendientes, ya que próximamente estaremos haciendo el lanzamiento de la versión 2023 de Maple. A partir del 9 de marzo estará esa versión disponible. Y también de pronto para los usuarios que hayan personas que ya estén usando su software dentro de nuestros participantes y quieran hacer la renovación de esta nueva versión, en este momento hay un 20% de descuento para que de pronto lo puedan aprovechar. Mil gracias para todos, una feliz tarde y hasta una próxima ocasión. Feliz tarde para todos, gracias. Bueno, y feliz tarde igual para ti. Hasta luego. Muchas gracias para todos. Para mayor información respecto al software o en temas relacionados, no duden en contactarnos a través del correo electrónico entrenamientos@software-shop.com o visitar nuestra página web www.software-shop.com.